Se me escucha ahora, sí. A ver cuál es el porcentaje de retención que logramos después de la charla de Salva, que siempre es muy interesante. Am, por presentarme, yo soy Francisco Rodríguez, soy director de Lombia Capital. Nosotros tenemos por delante 15 minutos, ya me han descontado 10 segundos, y un poco la idea que tengo yo para esta mañana, en una charla muy concentrada, es, digamos, transmitirles a ustedes la capacidad que tenemos en Europa por conseguir compañías de alto nivel de innovación y esa innovación que se traduzca, evidentemente, en un crecimiento estructural. Por decirles velozmente, nosotros fundamos una gestora boutique, Lombia Capital, hace 4 años, dedicada exclusivamente a encontrar en el ámbito europeo digamos, joyas del mañana que se van a convertir en los campeones europeos y globales del futuro, ¿no? Entonces, nuestras carteras están conformadas evidentemente por historias únicas, individuales, que correlacionan además muy poco entre ellos, no obstante pertenezcan a sectores muy parecidos, ¿no? Si hay un mensaje que yo quisiera trasladarles esta mañana, porque yo entiendo que estamos en un evento como Mind con muchísimo contenido, muchísimas intervenciones y evidente, hago un paréntesis, le doy las gracias a Jaime y a todo el equipo de Épica por tener la valentía de organizar algo así en España, que además hacía falta un evento como este. Pero entiendo que hay mucho contenido y si hay un mensaje que yo quisiera que se quedaran esta mañana, al menos de mi intervención, es: en Europa hay innovación y esa innovación se traduce en crecimiento estructural de largo plazo y competimos contra Estados Unidos o contra regiones emergentes de tú a tú desde hace además muchas décadas, ¿no? Entonces, yo he preparado una presentación en donde lo que pretendo hablarles es de historias individuales. ¿En qué estamos invertidos nosotros? No vengo a contar una chapa de cómo lo hacemos, ni de digamos, estos son ideas de inversión y por qué nosotros tenemos el know-how para aplicar nuestra filosofía en generar alfa de forma consistente en el largo plazo a través de innovación y crecimiento estructural en Europa. Entonces, nosotros estructuralmente hemos venido invirtiendo durante los últimos 25 años de historia que tiene nuestro equipo de track record, hemos venido invirtiendo en segmentos liderados por la innovación para justamente sacarle el mayor provecho posible a ese crecimiento estructural. Porque no nos vale, nosotros nos comparamos evidentemente contra compañías americanas, compañías de Corea del Sur, compañías en Singapur, en China, en otras regiones del mundo donde hay crecimiento estructural, y lo que decimos es: tenemos que conseguir la compañía que esté bien gestionada, que tenga un equipo evidentemente de gestión correcto, que proponga una estrategia en cuanto a servicios o productos, digamos, que juegue un rol de liderazgo en su propio segmento, pero lo que nos interesa mucho es el segmento también. Si hablamos de Europa, Europa tiene algunos segmentos que compite de forma estructural durante los últimos 40 o 50 años con Estados Unidos o contra otras regiones emergentes en donde lo hacemos mucho mejor. Y hacerlo mucho mejor significa que nosotros tenemos mejores ratios de crecimiento, mejores ratios de innovación, mejores ratios, y esto no es poca cosa, de atracción de talento y, de nuevo, mejores ratios de internacionalización de las ventas. De todas estas compañías, yo voy a sacar 3 o 4 ejemplos para que vean en los que estamos invertidos. De todas estas compañías, más del 55% de las ventas de estas compañías vienen de fuera de Europa. La gran mayoría se externalizan principalmente en Estados Unidos y otras crecen en Asia de forma estructural. Entonces, la tecnología médica, la innovación digital, los semiconductores, la industria 4.0 que alberga ciberseguridad, clouding, todo el tema de procesamiento de datos, luego eficiencia y sostenibilidad que entra dentro de toda la electrificación que se está llevando a cabo en Europa, y luego evidentemente hay algunos nichos de mercado con algún componente un poquito más industrial en donde también estamos invertidos.
Empiezo con la tecnología médica. De nuevo, les digo, lo que voy a hablar aquí es de historias únicas. A ver si ustedes conocen estas compañías que están en el espectro de pequeñas y medianas capitalizaciones, que es donde nosotros creemos que si tienes una alocación a Europa estructural, es donde consigues los mejores ratios de innovación y crecimiento. No en las compañías de mayor capitalización, que nos parecen geniales, pero si quieres crecer de forma estructural y donde tienes mayor grado de innovación, que al final del día es el principal driver de crecimiento en beneficios y mejores márgenes operativos, creemos que esto es clave. Nosotros tenemos una compañía alemana que venimos invirtiendo en ella desde hace ya 11 años a hoy, que se llama Car6 Meditech. Imagínense esto, hace 15 años Car6 Meditech es una compañía que desarrolla un láser refractivo para la operación de cataratas. Ellos desarrollan equipos de diagnóstico oftalmológico, ¿no? Entonces, tú llegabas hace 15 años a un consultorio y para si querías sacarte las lentillas, invertías, te tomaba, digamos, 4 minutos una operación a través de un láser refractivo que entra, sale del ojo y te opera la catarata, dejas de utilizar lentillas. Pero es que a día de hoy, 15 años después, esa misma operación quirúrgica, ambulatoria, se hace en 10 segundos. Imagínense solamente que en 10 segundos, a través de un láser refractivo, tú, si tu problema es la catarata, dejas de utilizar lentillas. Esa es una tecnología que está en Europa y que está siendo exportada estructuralmente desde hace muchos años a Estados Unidos y a China sobre todo. Pero es que lo más interesante es que cuando tú consigues este tipo de compañías que no solamente están en un nicho de mercado de alto crecimiento y que lideran ese segmento, entiendes que a través de la reinversión de los beneficios estructurales en I+D, estas compañías logran encontrar nuevas verticales de crecimiento. Y esas nuevas verticales de crecimiento son las que siguen reforzando las barreras de entradas de estas compañías y los que siguen generando que estas compañías sean líderes del presente y del futuro. Pues Car6 Meditech, para cerrar el ejemplo, está consiguiendo una nueva vertical de crecimiento en donde ese láser refractivo que entra en el ojo y opera la catarata, lo está haciendo también en microcirugía cerebral. Entonces, márgenes operativos siempre mejorando, barreras de entrada cada vez, digamos, estructuralmente más fuertes y ventajas competitivas en el largo plazo robustas, ¿no? Compañía que capitaliza 8 o 9 mil millones de euros. Estamos en un segmento de mid-cap europeo donde, decíamos, en este caso el 65% de la compañía, una compañía alemana bien gestionada con las ideas claras de largo plazo, vienen de fuera de Europa. Pongo otra compañía. Antes decía, nosotros invertimos en historias únicas dentro de la tecnología médica, que ha sido uno de los principales detractores de rentabilidad los últimos 18 meses por toda la digestión que necesitaba hacer la industria post-COVID. Tenemos una compañía que se llama Amplifon. Yo creo que esta quizás les suena un poco más. Amplifon es una compañía italiana que desarrolla los audífonos de mayor tecnología que tenemos en el mundo. Amplifon, una de las cosas interesantes que hace es que ellos han desarrollado una micropila de litio que en vez de durar 48 horas en donde recargas tu dispositivo de audición, ahora dura 2 semanas. Entonces, los usuarios de Amplifon cargan su dispositivo cada 2 semanas. ¿Qué es lo interesante? Es un modelo de negocio que tiene unas barreras de entrada brutales por su inversión en I+D, pero lo interesante es que nuestras compañías, y por eso nosotros decimos que invertimos en crecimiento estructural de largo plazo, es que están en constante evolución para encontrar nuevas verticales de crecimiento y allí volver, digamos, a dotar de valor al inversor y a la compañía. Amplifon, esa micropila de litio, la está utilizando en otros dispositivos que necesitan también mayor capacidad de batería para, ellos están, digamos, desarrollando una nueva vertical de crecimiento en donde desarrollan la micropila de litio y están cerrando patentes con otras compañías tecnológicas de tecnología médica en donde venden la micropila de litio para el uso de otros dispositivos. Los dispositivos son muy variados en realidad. Entonces, este es otro ejemplo. Crecimiento estructural, innovación. No sería posible, digamos, encontrar y crecer de forma estructural si la compañía no reinvierte de manera estructural sus flujos netos de caja en innovación, en I+D, en digitalización. Y como pueden ver, son compañías de alto nivel técnico en donde necesitas atraer mucho talento. Y esto es algo que yo creo que tiene sentido, pero explicarlo a través de ideas pues es mucho más
yo creo que, no sé si divertido es la palabra correcta, pero mucho más claro de entender, ¿no? Y estas son compañías, de nuevo, europeas, las tenemos acá. Pudiese estar hablando de tecnología médica mucho, porque invertimos en torno al 20% de nuestro fondo flagship en esto, pero les hablo ahora de otra compañía, por ejemplo, en el sector de innovación digital. Innovación digital, que por cierto, la traducción de esto, innovación digital, porque a mí me gusta siempre aterrizar mucho qué significan las cosas, esto es desarrollo principalmente de software, ¿no? De soluciones de software. Fíjense, en nuestra cartera de media, el 60% de la inversión, la necesidad de capital de nuestras compañías se ha reducido en un 60% durante los últimos 10 años, y nuestras compañías son mucho menos intensivas en capital, justamente porque al invertir en digitalización, tu CAPEX, digamos, disminuye, tus márgenes aumentas, y es la mejor manera de seguir reforzando tu posicionamiento estructural en un segmento de alto crecimiento. Aquí tenemos Surgical Science. Surgical Science es una compañía sueca. Nosotros invertimos mucho en países nórdicos en donde la mentalidad por el crecimiento y la innovación la llevan en vena. Surgical Science lo que desarrolla es un software que va introducido dentro de un dispositivo que le permite a los médicos hacer simulaciones en un robot antes de pasar a la cirugía oficial, digamos, ¿no? Entonces, Surgical Science es la única compañía del mundo que desarrolla esta especie de demo para los doctores, para los médicos, en donde el doctor, antes de intervenir al paciente, ya ha hecho una simulación en donde además el robot, o sea, el hardware en donde haces la simulación, te evalúa. O sea, el médico tiene que tener un 85, un 90% de precisión al momento de la simulación. Y las fotos, nuestro equipo estuvo en Estocolmo haciendo la simulación, sacaron menos de un 10%, no pudiésemos nosotros intervenir, o sea que el software funciona. Pero lo interesante de esto es que estás invirtiendo en tendencias o segmentos en donde nuestra sociedad va a seguir demandando además estos productos o servicios de forma estructural en el largo plazo. Entonces, aquí tenemos en nuestra cartera la única compañía del mundo que está diseñando este software que va instaurado dentro de estas máquinas de, como decía antes, de simulación, para mejorar la calidad y el resultado final de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Eso es innovación digital, aunque esté ligado a tecnología médica. Industria 4.0, tenemos compañías fantásticas. A mí me apasiona, igual que a mi equipo, y luego vamos a tener seguramente maneras, si alguno tiene alguna pregunta, porque me quedan 2 minutos con 25 segundos. Nos apasiona mucho hablar de economía real y nos apasiona mucho hablar del impacto que estas compañías tienen en el desarrollo de nuestra sociedad y en el crecimiento estructural de una región como Europa, que yo voy rompiendo un poco paradigmas allí, porque generalmente la tecnología y la innovación se relaciona con Estados Unidos y nada más lejos de la realidad cuando hablamos de innovación en Europa. Pero en 1 minuto y medio voy a ser capaz de contarles, por ejemplo, Interroll Holding, una compañía suiza que hace sistemas de transporte, clasificación y almacenamiento dinámico. Lo que se traslada a esto es que Interroll Holding es capaz de automatizar enteramente un almacén. ¿Qué quiere decir? Ellos empezaron, es una compañía que tiene más de 30 años en la industria, empezaron desarrollando las cintas transportadoras de los aeropuertos, donde ven que corren las maletas. Pues el principal proveedor de eso era Interroll Holding. Interroll es una de las compañías que ha bajado su intensidad de capital en un 70% durante los últimos 15 años, pasándose al desarrollo del software. Entonces ellos son capaces hoy, en los almacenes que vemos de e-commerce, por ejemplo, hoy en día está todo automatizado, ellos son capaces de generar el robot, de desarrollar el software y de desarrollar los módulos de comunicación que están entre el robot, el hardware y el software para la lectura de todos los datos, ¿no? Entonces, hoy en día Interroll es líder global. Ellos están creciendo mucho en Asia también, no solamente en China. De hecho, la dependencia de China es cada vez menor, pero bueno, nos daría para hablar de muchísimas cosas. Interroll es capaz de automatizar enteramente un almacén y juega un rol de liderazgo global en un segmento como es la automatización industrial, que yo creo que todos
entendemos que está jugando, pero seguirá jugando un rol muy importante en el futuro, ¿no? Y a ver si en 25 segundos, porque quiero ceñirme y sé que hay retraso acumulado, puedo contar alguna más, porque un segmento en donde nosotros invertimos de forma estructural son los semiconductores. Los semiconductores, yo creo que también estamos de acuerdo que están jugando un rol un rol estructural en muchísimas industrias. Hoy en día todo lo que llevamos, seguramente algunos de ustedes tienen algún teléfono, un dispositivo, un reloj, están todos llenos de semiconductores. Todos, ¿no? Tenemos algún semiconductor encima. Nosotros estamos en toda la cadena de valor del semiconductor. Estamos en Soitec. En 10 segundos. Soitec es una compañía francesa de pequeña capitalización. A nosotros nos da un masterclass de semiconductores nuestro equipo y yo me quedo con lo que me puedo quedar, porque los técnicos son ellos. Pero imagínense el semiconductor por dentro, que quizás alguno tenga más idea técnica que yo, necesita una capa de un material, una aleación particular para generar la energía. Ahora los semiconductores crecen no hacia los lados, porque necesitamos semiconductores cada vez más pequeños para los coches, para los teléfonos, para todo, ¿no? Entonces, ahora el semiconductor crece en capas hacia arriba y las capas tienen que ser cada vez más finas para que el semiconductor no, ocupe más espacio. Pues Soitec desarrolla un buffer, que le llaman un buffer, que es la capa del semiconductor que genera la electricidad. Y es que esa capa tiene que ser cada vez más potente porque ese semiconductor, ese procesador de energía, tiene que procesar cada vez más energía. Pues, ¿sabían que se hacía esto en Europa? Esto se hace en Europa y esto es tecnología que nosotros exportamos a Estados Unidos, sobre todo en este momento en donde Estados Unidos y Asia están haciendo inversiones masivas en semiconductores. Esto va a tardar muchos años en llegar. Para tener una planta de semiconductores activa se necesitan 400.000 millones de dólares y por lo menos 10 años de calibración. Esto es la realidad técnica. Entonces, todo este know-how lo tenemos en Europa y yo, por cierre, no me voy a extender, lo que los invito es a pensar dentro de nuestra región de que, evidentemente, tenemos que ser selectivos, no todo vale en Europa, pero tenemos que ser selectivos en aquellos segmentos y en aquellas compañías que cuenten con un grado muy alto de innovación para poder aprovechar ese crecimiento estructural que es en muchos casos mucho mayor a regiones como Estados Unidos o Asia, ¿no? Y nosotros desde Colombia Capital tenemos una expertise desde hace más de 25 años analizando nuestro equipo, analizando el segmento de pequeñas y medianas capitalizaciones europeas en donde estamos convencidos que hay un valor añadido importante. De nuevo, si hay alguna pregunta, no sé si hay tiempo para hacerla, porque no conozco el formato. Yo encantado, porque aquí hay nombres para aburrir, pero si no, luego seguramente tendremos espacio para vernos. Aquí tenemos un stand, Colombia Capital, podemos vernos cuando quieran. Gracias por el tiempo de esta mañana.